Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness y hoy por fin voy a hacer el vídeo de los SARMs. ¿Qué son los SARMs? La gran pregunta. ¿Pueden los SARMs ser los sustitutos de los esteroides? ¿Pueden los SARMs ser la solución definitiva para todos mis problemas sin ningún efecto secundario y todos los efectos positivos? Bueno, pues vamos a examinar primero de todo qué son los SARMs. Los SARMs, las siglas SARM, significan Selective Androgenic Receptor Modulator, o sea, modulador selectivo de los receptores androgénicos. ¿Qué es esto? Los receptores androgénicos están en todos los tejidos del cuerpo, en el músculo, en el cerebro, en los huesos y demás, y lo que hacen es que captan la testosterona circulante o las hormonas androgénicas, los andrógenos que hay en la sangre. Y al asociarse la hormona con el receptor produce una serie de efectos, ¿no? En este caso lo que buscamos es el anabolismo en tejidos como el hueso o tejidos como el músculo, ¿no? Entonces, los SARMs lo que hacen es que son sustancias que se adhieren a esos receptores, especialmente en este caso de los huesos y de los músculos, sin asociarse o pegarse a otros receptores de otros tejidos, como por ejemplo el cerebro o la próstata o cosas así, como se harían los esteroides, ¿no? Es importante entender que los SARMs no tienen nada que ver con los esteroides, no son derivados de hormonas androgénicas, no son derivados de la testosterona, ni la DHT, ni nada así. Así que no son sustancias de tipo hormonal, es otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el origen de los SARMs? Los SARMs se crean como una alternativa a los esteroides sin los efectos secundarios, es decir, se utilizan, por ejemplo, para intentar tratar enfermedades degenerativas del músculo, del hueso. Y la idea es precisamente eso, conseguir un efecto anabólico o de retención del tejido óseo, o mejora de su calidad, o de mantenimiento del tejido muscular en enfermos, o ganancia de músculo, sin tener el problema de todos los efectos derivados de los esteroides, especialmente por ejemplo en niños o en mujeres que no serían nada deseables. Así que se crean para eso. La industria farmacéutica busca una alternativa a lo que son los esteroides que se usan habitualmente para esos problemas de pérdida de músculo en enfermedades, de pérdida de densidad ósea en enfermos, en ancianos, etc., ¿no? Así que, como digo, pues eso, son estas sustancias que se asocian a los receptores creados como sustitutos de los esteroides. Y básicamente cómo actúan, pues como he dicho, al pegarse o juntarse con esos receptores de los tejidos objetivo, de los tejidos diana de estos SARMs, pues básicamente desarrollan o provocan una serie de reacciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas sustancias y los esteroides? Bueno, desde una perspectiva química ya he dicho que no tienen nada que ver, en el sentido de que los SARMs no son derivados de hormonas y los esteroides sí son derivados hormonales, ¿de acuerdo? Pero al margen de eso, metiéndonos más ya en una cuestión deportiva, de rendimiento, de efectos a nivel de músculo, por ejemplo, pues las diferencias con los esteroides tienen que ver con los efectos secundarios o side effects, con las ganancias, con las dosis utilizadas, etc. Bueno, en cuanto a efectos secundarios, los SARMs se han estado vendiendo como el producto definitivo que tiene todo lo bueno de los esteroides y nada de lo malo de los esteroides. Y esto no es del todo cierto, es decir, sabemos que los SARMs producen efectos secundarios, algunos un poco curiosos, ¿no? Pero bueno, tienden a producir una cierta supresión del eje hormonal, es decir, de la producción endógena de testosterona. Pueden producir efectos a nivel hepático, pueden perjudicar un poco la función hepática, pueden producir efectos extraños en la visión, de lo que hablaré un poquito a continuación cuando hable de algunos tipos concretos de SARMs. Pero en general sí que es verdad que no van a tener los efectos derivados del tema hormonal, como puede ser una aromatización o conversión a estrógenos, problemas pues de presión arterial, de acné, todo esto, ¿no? Y aún así pues lo que es la supresión de la testosterona va a ser más suave que los esteroides, ¿no? A nivel de ganancias, pues efectivamente van a ser mucho menores que un esteroide normal, ¿no? Y la dosis también es más baja, entonces, en cierto modo, la cantidad de efectos secundarios y la cantidad de ganancias está muy relacionada con las dosis. Como veremos cuando hable de SARMs concretos, de nombres concretos de SARMs, las dosis que se utilizan y el periodo por el que se utilizan es mucho más corto que lo que se suele utilizar con esteroides. Así que es normal que los efectos secundarios y las ganancias sean menores también. Pero es que también sabemos que miligramo por miligramo las ganancias conseguidas con los SARMs son menores que las conseguidas con los esteroides, con la mayoría de ellos.
Y sin embargo, pues bueno, los efectos secundarios a mayor dosis de SARMs pues son peores, ¿no? Pero aún así siempre van a ser menores. Es decir, estamos hablando de una sustancia que es menos eficaz, pero a su vez tiene menos efectos secundarios, ¿no? O sea que digamos que en ese sentido se contrarresta un poco. Cabe decir, primero, antes de empezar a entrar más en materia, que yo por supuesto no recomiendo el consumo de esteroides ni recomiendo el consumo de SARMs. Primero de todo por los potenciales efectos en la salud y segundo por las cuestiones legales de cada país que por supuesto pues varían de un sitio a otro, ¿no? Así que este vídeo es meramente informativo. Luego tenemos que entender otra cosa, y es que hay esteroides que tienen características de los SARMs, ¿no? O sea, un SARM puede ser esteroideo o no esteroideo. Hay esteroides que son SARMs, es decir, por ejemplo, la nandrolona es un esteroide que tiene mucha más afinidad por los receptores androgénicos del músculo o del hueso y mucha menos por los receptores androgénicos de la cabeza o de la próstata, ¿no? Entonces producen menos efectos secundarios, por ejemplo, de pérdida de cabello o de hipertrofia de la próstata, y sin embargo muestran más afinidad por el tejido muscular y producen más hipertrofia que un esteroide básico, que la hormona básica como es la testosterona, ¿no? Y los SARMs pues, no son de tipo no esteroideo, y bueno, eso es lo que marca la diferencia, es por qué no se pueden agrupar dentro del grupo de los esteroides, porque no son hormonas, como ya he dicho al principio. Así que son totalmente diferentes, quiero que quede claro esto. Y quiero añadir una cosa importante respecto a este tema de la efectividad y demás, los efectos secundarios, la comparación de esteroides contra SARM. Primero de todo, es que los esteroides conocemos los efectos secundarios y demás, ¿no? De los SARM no sabemos nada de esto. Y segundo, es que se habla de que los SARM no tienen efectos secundarios, que son poco supresores de la testosterona natural, etc. Pero ¿qué pasa? Que es que una dosis habitual de SARM es de 10 a 20 miligramos, por ejemplo, la mayoría de ellos, ¿no? Incluso algunos se mueven en 5 o 10, puede subir incluso a 30, en fin. Y pocas semanas, se suele hablar de 4, 6, incluso 8 semanas, ¿vale? Ningún esteroide se usa con estas cantidades y periodos tan cortos. Bueno, a ver, sí, según orales y demás se pueden usar 4 semanas, en general un ciclo puede durar 8, 10, 12 semanas, ¿vale? Pero estamos hablando de que son sustancias que estamos utilizando a dosis muy bajas, es decir, tú si coges un esteroide suave, como podríamos decir la oxandrolona, si tú la usas a dosis de 10 miligramos al día durante 4 semanas, por supuesto que no va a haber supresión de la testosterona, no va a haber, se puede registrar cierta supresión, pero no va a ser total, ¿no? Entonces, claro, esta baza que juegan los vendedores de SARMs diciendo que no, que son mucho más benignos, que no producen efectos, no es tanto esto, es que las dosis y los tiempos recomendados de consumo son tan bajos que ninguna sustancia produciría efectos secundarios a estas dosis, ¿de acuerdo? O sea que esto es una cosa que hay que tener en cuenta, que es un pequeño margen, un pequeño paréntesis, y que no tenemos que olvidar cuando hablamos de la comparación de SARMs contra esteroides. Pues una vez que hemos hablado de lo que son los SARMs por encima, espero que haya quedado claro, vamos a hablar de lo que son algunos de los problemas. Antes de entrar en lo que son las virtudes de los SARMs, voy a hablar un poco de lo que son los problemas, ¿no? Es decir, yo considero que los SARMs ofrecen una vía de investigación potencial buenísima, una idea buenísima, pero ahora mismo digamos que la investigación al respecto está en pañales y hoy en día no nos ofrecen gran cosa estas sustancias, ¿no? Pero entonces vamos a analizar lo que serían algunos de los problemas básicos que yo encuentro con los SARMs que tenemos actualmente en el mercado, ¿no? Que pese a que son en teoría moduladores selectivos de los receptores andrógenos, es decir, que eligen unos y desechan otros, por ejemplo, muestran más afinidad por los receptores androgénicos del músculo y del hueso y menos por la de la cabeza, por ejemplo, o la próstata. Sí que es verdad que hoy en día no tenemos SARMs que sean totalmente selectivos, es decir, que se asocien simplemente a unos receptores concretos, se asocian a todos y por tanto también tienen efectos secundarios de tipo androgénico, no se puede evitar de momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas básicos de los SARMs actualmente? Pues primero de todo que son poco testados en humanos. Solamente uno de los más famosos, que es el Ostarine o la Ostarina, está muy testado en humanos. El resto son casi todos testados en animales, así que no tenemos mucha información ni de efectos secundarios y demás, ni efectos a largo plazo. Por otra parte, las dosis recomendadas en los sitios que venden los SARMs son mucho más altas que los tratamientos que se han aplicado en estudios en humanos.
Es decir, en estudios con humanos estamos hablando de 1 miligramo o 3 miligramos al día, y las recomendaciones en las páginas que venden estas sustancias suelen ser de 10, 15, 20 miligramos según el tipo de SARM, ¿no? O sea que ahí tendríamos que tener, digamos que este es el problema mayor que hay con los SARMs, la poca investigación que hay al respecto y lo poco que sabemos de sus efectos a largo plazo. No sabemos qué puede estar pasando con otros tejidos que no sean el músculo y el hueso. Siguiente punto, no están aprobados para consumo humano aún. Como digo, siguen en fase de investigación bastante temprana y queda lejos todavía el día en el que se puedan aprobar para el consumo humano con prescripción médica. Así que hoy en día los que se venden se vendían en un principio en tiendas de suplementación, y ahora simplemente las venden empresas de lo que se dice research chemicals, o sea, químicos de investigación, ¿no? No son para uso humano en teoría. Y es un vacío legal, es como un espacio gris que hay en el tema de los SARMs, ¿no? Que no son ni legales ni ilegales, ¿vale? Pero no están aprobados para el consumo humano. El siguiente problema es el mercado negro o de químicos de investigación, y es que todos los SARMs actualmente se compran o en tiendas de suplementos un poco así como digamos oscuras, poco alegales, o en el mercado negro. ¿Y qué pasa? Que hay muchísimas falsificaciones, hay muchísimo producto de mala calidad en estas tiendas online habitualmente, ¿vale? Lo siguiente es el precio. Tienen un precio que para su efectividad es bastante alto. Por supuesto, en comparación efectos y precio por dosis, los esteroides tienen una proporción mucho mejor, ¿vale? Ya sabemos que evidentemente son más peligrosos, en muchos sitios son ilegales, su venta es ilegal y demás, así que bueno, eso lo dejamos ahí, pero el precio es bastante alto. Siguiente punto, no son 100% selectivos, como comentaba, no cumplen esto de asociarse selectivamente a unos receptores, por ejemplo, del hueso o del músculo, sino que también se asocian a otros y producen efectos secundarios en otros tejidos que todavía no podemos controlar. Así que, como decía, la investigación y desarrollo de los SARMs todavía está un poco en bragas, todavía no está desarrollada bien, ¿vale? Sí tienen efectos secundarios. Los SARMs se han estado vendiendo como esta sustancia mágica, sustituto de los esteroides, bondadosa, sin efectos secundarios, totalmente benigna. No, esto no es así, ¿vale? Tienen efectos secundarios y bastante notables, como comentaré después cuando haga un pequeño desglose de cada uno de los SARMs más famosos que más se utilizan ahora mismo, ¿vale? Así que tienen efectos secundarios. Algunos tienen efectos secundarios sobre la vista, como pérdida de visión nocturna. También producen como una especie de filtro en la vista, o sea, hay gente que dice que ve amarillo, ve amarillento, ve verduzco. Vale, no son efectos crónicos, pero están ahí, ¿vale? Entonces, si causa esto en la vista, ¿qué puede estar causando en otros sitios? No lo sabemos. También producen efectos en el hígado. Por ejemplo, con la ostarina, que es el SARM más conocido, se ha visto que hay afección de la función del hígado. Por supuesto, no es crónica, no es grave, no es tan importante como con algunos esteroides orales, pero existe. Y por último, pues hay supresión del HPTA. Todos estos SARMs producen supresión del HPTA, o sea, del eje hormonal de la testosterona, ¿vale? No es tan grave, pero pues ahí está. Vale, esto significa hipófisis, glándula pituitaria, testículos, axis, o sea, el eje de estas tres glándulas, ¿vale? Así que sí, se produce efectos secundarios a estos tres niveles. Y otros muchos que todavía no podemos saber, ¿no? Y por último, están dentro de las sustancias prohibidas por la WADA, así que si compites en deportes testados no puedes utilizarlos o no deberías usarlos, ya sabemos cómo funciona esto. Y si los consumes, pues no eres natural. Si esto te importa, pues no eres natural, ¿vale? Así que vamos a pasar al tema de restricciones y efectos positivos. Por supuesto, claro, también hay que hablar de los efectos positivos. Algunos pueden tener restricciones. Menores de 21, ni tocarlos. ¿Por qué? Por todo esto, especialmente por el eje HPTA, ¿vale? Esto no lo quieres tocar nunca hasta que seas un hombre desarrollado. Si tú estás produciendo aquí problemas de funcionamiento en este eje, en el eje encargado de la producción de testosterona, antes de completar tu desarrollo, el desarrollo de tus gónadas, de tus testículos, te estás arriesgando a que tu producción en tu edad adulta sea peor. Así que los SARM ni tocarlos si eres menor de 21. Al margen de eso, otras restricciones, pues bueno, yo diría pues que tengas cierta experiencia entrenando y demás, ¿no? Pero bueno, tampoco hay mucha
mucha restricción. Solo que ten en cuenta pues que tiene efectos secundarios y que tienes que ser una persona adulta y responsable y saber que mucho de lo que puedas comprar va a ser basura, va a ser bazofia y no vas a saber lo que estás ingiriendo. Así que es una cosa a tener en cuenta. Y por último, efectos positivos. Pues bueno, los SARM legítimos, que sean reales, que no te vendan basura, funcionan, tienen efectos palpables, todos los estudios lo demuestran, producen ganancias de densidad ósea, por ejemplo, y ganancias de masa muscular, también pueden beneficiar a la pérdida de grasa, la ganancia de fuerza, de rendimiento en general, de explosividad, así que, pues sí tienen efectos positivos, los voy a escribir: más hipertrofia, más fuerza, en general más rendimiento deportivo, más pérdida de grasa. Así que sí, efectivamente funcionan si son legítimos y tienen varios efectos positivos. No hay que confundir los SARM con otros péptidos que se venden, como secretagogas de la hormona de crecimiento, el MK677, por ejemplo, que son otro tipo de sustancias que producen o desencadenan reacciones en nuestro organismo y que se suelen vender bajo el término de SARM, o incluso los SARM se suelen vender bajo el concepto, el nombre de péptidos, y al final son sustancias que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, una vez hecha lo que es la introducción, voy a hablar de algunos de los SARMs concretos que están hoy, que más se consumen, que son los más utilizados, sus efectos positivos y sus potenciales efectos negativos, ¿vale? Así que vamos con ello. Bueno, pues ahora que hemos visto los aspectos generales sobre los SARM, ahora vamos a ver algunos de los más famosos que más se utilizan y luego llegaremos a la cuestión de si necesitamos hacer un tratamiento post-ciclo cuando usamos SARMs. Bueno, aquí he puesto algunos de los que se suelen utilizar más, ¿no? La ostarina o el Ostarin MK2866 es el más utilizado, el SARM más famoso, y se suele utilizar una dosis recomendada 25-50 miligramos cada día, unas 4-8 semanas, y el objetivo para todos los que voy a hablar es el mismo, que suele ser utilizada para ganancias magras, para mantener masa muscular en definición y para recomposición. Todos estos hacen básicamente lo mismo. Pero con el caso de la ostarina, pues ya veis que según un estudio, se han hecho varios, pero en uno de ellos, por ejemplo, con 3 miligramos a la semana se producía cierta supresión de la producción de testosterona, bajada del colesterol HDL, que es el bueno, y ciertos efectos a nivel hepático, a nivel del hígado. Entonces ya vemos que no es tan libre de efectos secundarios, aunque sí que es cierto que la supresión volvía a la normalidad en unas pocas semanas sin necesidad de un tratamiento post-ciclo, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de 3 miligramos y la dosis recomendada suele ser 25-50, incluso por ejemplo entre 10 y 20, según lo que se quiera, ¿no? Pero ya vemos que las dosis recomendadas no tienen nada que ver con las dosis estudiadas, así que ese es el margen de seguridad que ahí está. Por cierto, con esta dosis sí que se veían efectos a nivel de anabolismo, ¿vale? Luego, siguiente, el S4 o Andarin. Se suele recomendar 50 miligramos un día y 2 días de descanso y repites, ¿no? O sea, un ciclo de 3 días, 1 on, 2 off, 1 on, 2 off. 6-8 semanas, más o menos lo mismo, los objetivos de siempre, ganancia de masa magra, etc. Y exhibe, este SARM exhibe problemas de visión, puede producir visión más borrosa, pérdida de visión nocturna y visión amarillenta, verde, o sea, unos efectos muy raros, ¿no? Con más de 50 miligramos hay supresión y hay cierto daño en órganos, por ejemplo el hígado, ya sabemos lo mismo que aquí, y como digo, pues hay supresión del eje. Cierta supresión, no supresión total. El YK11 se considera un SARM, se vende como SARM, es solamente un fármaco de investigación, no se ha utilizado en humanos, no se ha hecho ninguna prueba, y no es un SARM, es un esteroide, es derivado hormonal, así que no debería estar en esta lista, pero se vende como SARM, sin estudios, es un esteroide y suprime, por supuesto, no lo recomiendo. El siguiente es el Ligandrol, el EGD 4033. La dosis recomendada 5-10 miligramos cada día, lo mismo como 4, 6, 8 semanas. En estudios se ha visto que en personas en forma, hasta 1 miligramo produce cierta supresión. 3 semanas a 1 miligramo por día producía una supresión que se tardaba 5 semanas en recuperar. No era una supresión total, era una disminución de la producción de testosterona exógena, pero bueno, ahí queda. Y el RAT 140 pues es un poco como el YK en el sentido de que está poco estudiado. Y los beneficios serían los mismos, a nivel de anabolismo y demás, ¿no?
Entonces, bueno, estos son algunos de los perfiles así rápidos. Si os interesa que lo hiciera en mayor profundidad lo podría hacer, pero bueno, el tema de los SARM no es santo de mi devoción, no es de lo que más me gusta. Pero bueno, yendo a la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿hace falta un PCT cuando usamos SARMs? Pues mi recomendación particular sería hacer un PCT suave. Un PCT es Post-Cycle Therapy, terapia post-ciclo para recuperar nuestro eje HPTA, nuestra producción endógena de testosterona. Entonces yo sí voy a recomendar a la gente que quiera hacer un uso de SARMs un PCT, ¿no? Luego estos SARMs se pueden combinar, se pueden, pues eso, como digo, utilizar en combinación, reducir dosis de todos para hacer diferentes protocolos. Eso evidentemente, tú como adulto responsable que decide usar estas sustancias, pues tienes que investigarlo. Como ya he dicho, tened cuidado con el tema de las empresas de químicos de investigación, ¿no? Porque muchas veces simplemente son tiendas que venden basura, que venden copias, que venden cosas falsificadas que no son lo que te dicen, ¿no? Así que creo que esto es todo lo que tenía que decir sobre los SARMs. Mi conclusión es que no os creáis lo que leéis en internet. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de fuentes que hablan de los SARMs, como la octava maravilla del mundo o la séptima maravilla, la octava maravilla del mundo, se refieren a ellos, pues eso, como algo increíble, sin efectos secundarios, todo efectos positivos. Pero ¿qué pasa? Que ellos mismos son los que los venden. Entonces, pues la información está bastante polarizada en ese sentido y hay pocas cosas objetivas. Así que bueno, esta es información por encima un poco sobre el tema de los SARMs. Si queréis un poco más en profundidad puedo hacerlo, me lo dejáis en los comentarios. Y esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!